Hola a todos, hoy vamos a hablar de un concepto llamado diseño de circuitos o desarrollo de circuitos, que consiste en satisfacer determinadas necesidades o solucionar un problema a partir de la combinación de diferentes circuitos que tienen un funcionamiento específico y ver cómo interconectarlos para que cumplan con los requisitos que necesitamos. Para trabajar de esta forma sería bueno hacerlo, al menos en una primera medida, con circuitos conocidos previamente. Nosotros vamos a basarnos en los que vimos en los videos anteriores, y algo muy importante es que sean compatibles en sus parámetros de trabajo, sobre todo en sus parámetros de tensión y corriente. Por eso vamos a suponer que usamos toda tecnología compatible CMOS, que es la que da el rango más amplio de trabajo. Vamos a ver tres ejemplos de lo que sería desarrollo circuital. Bien, el primer caso entonces. Vamos a diseñar un timbre temporizado que se accione mediante un pulsador. Es decir, yo oprimo un pulsador e independientemente del tiempo que lo dejo oprimido, quiero que este timbre emita un tono de audio sobre un parlante, por ejemplo, durante 3 segundos, sin importar cuánto tiempo dejo el dedo sobre el pulsador. ¿Qué voy a tener que hacer primero? Bueno, voy a tener que pensar en qué circuitos voy a tener que utilizar. Y ya que quiero señal de audio sobre un parlante, voy a usar un oscilador en frecuencia de audio. Y por lo tanto, si quiero que esté temporizada, bueno, es evidente que voy a tener que usar un monoestable o un temporizador. De ahí ya tomo la idea de que tengo que trabajar con estos dos circuitos ya conocidos en videos anteriores, el temporizador y un oscilador de audio. Bueno, ¿cómo los vamos a conectar o cómo van a interaccionar? Tenemos que hacer el siguiente análisis. Primero vamos a, entonces, colocar en forma de un diagrama de bloques los componentes que vamos a utilizar. Por ejemplo, pulsador, fíjense que no estoy representándolo a través de su símbolo eléctrico o electrónico, simplemente puedo poner un bloque en esto que es una primera idea de cómo lo voy a desarrollar. El pulsador, entonces, sé que necesito un oscilador, porque es el que tiene que trabajar sobre el parlante. Obviamente necesito un parlante y voy a necesitar un temporizador, ¿sí? Una vez que ya tengo definido a priori al menos los componentes principales que voy a usar, tengo que determinar cómo los voy a conectar. Entonces, para hacer la conexión siempre vamos a tratar de manejarnos de que el elemento que yo quiero controlar lo voy a hacer a través de las entradas de control que tenga. Vamos a evitar siempre trabajar sobre las alimentaciones prendiendo o apagando los circuitos, porque no es elegante trabajar así, si bien se puede hacer. Y para controlar un elemento vamos a hacerlo a través de la salida del elemento que pretendemos que haga el control, ¿sí? Es decir, yo solamente voy a manejarme con entradas y con salidas de los circuitos y conectarlas de tal manera que cumplan la función que a mí me interesa. Por ejemplo, si el oscilador es el que tiene que emitir el tono de audio sobre el parlante, el oscilador, a través de una etapa de potencia, obviamente a través de un transistor, pero es el que irá conectado al parlante a través de qué. Bueno, tengo que definir a través de qué. De la salida del oscilador. Si utilizo el oscilador con el 555, sé que voy a usar el terminal 3 de salida, ¿sí? Que eso lo voy a agregar o lo voy a ir anotando en el circuito, en el diagrama de bloque, incluso como ayuda a memoria. Ahora bien, yo quiero que ese oscilador trabaje un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que estar controlado por un temporizador. Recordemos cómo trabajaba el temporizador que vimos, que es que una vez que lo accionamos me va a dar un nivel alto un determinado tiempo y luego va a volver a su nivel bajo de reposo. Y justamente el oscilador que vimos también, con el 555, tiene una entrada de control, que es la entrada número 4, que se llama reset, la cual, si tiene un nivel alto, hace que el circuito trabaje como oscilador, y si tiene un nivel bajo, lo inhibe. Entonces, si razonamos, vamos a ver que el temporizador me da un nivel alto cuando yo lo activo, y es ahí cuando quiero que trabaje el oscilador. Y justamente el oscilador trabaja con un nivel alto. Quiere decir que yo puedo hacer la conexión en forma directa de la salida del temporizador, que también es el terminal 3, a la entrada del oscilador, a la entrada de reset, ¿sí? Que es el terminal número 4. ¿Sí? Recordemos que esta es la entrada de reset, estos son salidas y salidas, ¿sí? Bien, ¿cómo tengo que accionar el temporizador? Bueno, el enunciado me pide que lo haga mediante un pulsador. Sabemos que el temporizador tiene una entrada de disparo, que es el terminal 2, ¿sí? Que cuando se la acciona a través de un nivel bajo,
el circuito empieza a cumplir con la función de monoestable en la salida. Entonces es evidente que el pulsador es el que va a terminar accionando al temporizador. De acá tenemos lo que llamamos el diagrama en bloques, es decir, el pulsador lo conecto al disparo del temporizador. La salida del temporizador es la que va a controlar al oscilador y el oscilador es el que va a excitar a través de un transistor o alguna etapa de potencia al parlante. Esto lo tengo que hacer para darme una idea a priori de cómo voy a tener que hacer las conexiones. Una vez que tengo esto y lo analizo las veces que haga falta y que reviso si no tengo ningún error, recién ahí voy a pasar a el cálculo de todos los valores de los componentes que voy a necesitar. ¿Sí? Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo vimos en videos anteriores y en trabajos anteriores, como hacer los cálculos del temporizador y del oscilador. Y luego con eso vamos a dibujar el circuito completo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder eventualmente llevarlo al protobar y poder probarlo. Entonces de aquí deberíamos pasar a eso que tenemos acá, que es el circuito completo. Vamos a acomodarlo un poco. El circuito completo. Ahí estamos. Con todos los elementos que voy a utilizar, cómo los tengo que interconectar. Y en base a eso lo voy a armar en protoboard. Me voy a guiar obviamente con esto, no con el diagrama en bloques. Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué hago? Bueno, hago la prueba en el protoboard a ver si funciona, si tengo que hacer algún ajuste o si estoy convencido. De estar convencido, la etapa de diseño terminó acá. Bien, entonces, aquí tengo el circuito en cuestión, el circuito ya armado en protoboard. Podemos ver los 2555, vamos a tratar de simular con otra cosa. Tengo los 2555, es el temporizador, el oscilador, el pulsador, un LED testigo, que siempre me gusta dejar, y un LED testigo para la alimentación de fuente. Aquí tengo el parlante y dejé también el osciloscopio para que se pueda ver el tipo de forma de onda. Y vamos a ver que una vez que yo pulso, tengo los 3 segundos aproximados de audio y luego se corta automáticamente. Y eso es independiente del tiempo que yo mantenga oprimido el pulsador. Ven, ahí sigo oprimiendo y se cortó, entonces yo puedo dar un toque corto, así trabaja el temporizador y tener el tono de audio. Podemos ver bien, ahora voy a desconectar el parlante porque me molesta que esté haciendo ese ruido. Podemos ver bien además la señal en el osciloscopio, la señal de onda cuadrada que me está emitiendo el oscilador. Entonces vamos a pasar ahora al segundo ejemplo donde vamos a diseñar un circuito que va a trabajar con una barrera infrarroja, de forma tal que cuando se interrumpa la barrera, también me dé aviso por un tono de audio en un parlante con una frecuencia de 600 Hz. El valor de la frecuencia es arbitrario, solamente para el ejemplo. ¿Qué voy a tener que hacer? Lo mismo que antes. Primero resolver un diagrama en bloques. ¿Qué voy a utilizar para esto? Bueno, evidentemente necesito una barrera infrarroja y un oscilador de audio como elementos principales. También un parlante, pero cuando me refiero a circuitos lógicos, son esos dos con los que voy a trabajar y voy a ver cómo los puedo interconectar. Entonces, dibujo un bloque de la barrera infrarroja, dibujo el bloque del oscilador, el del parlante, y empiezo a pensar otra vez en las interconexiones. Bueno, es más que evidente que, igual que antes, que el oscilador es el que va a accionar al parlante. El oscilador a través de su salida, que es el terminal número 3. Ahora bien, para conectar la barrera al oscilador tenemos que recordar cómo trabaja la barrera. La que nosotros hicimos, cuando hay interrupción me da un nivel bajo y cuando no hay interrupción me da un nivel alto. Es decir, que cuando está interrumpida, cuando yo quiero que se active el tono de audio, la barrera estaría interrumpida y me estaría dando un cero lógico. Yo con un cero quiero activar el oscilador, pero el oscilador, a través de su entrada de reset, el terminal número 4, lo que me dice el circuito es que se activa con un 1 lógico, que necesito un 1 para trabajar, y la barrera me da un 0. Bueno, ¿cómo soluciono esto? Bueno, podría cambiar el tipo de barrera o usar otro circuito de barrera que trabaje de forma diferente, pero yo acá lo que voy a hacer es otra cosa y es simplemente decir, bueno, si necesito el valor inverso, bueno, voy a usar una compuerta NOT en el medio para justamente cambiar el valor de verdad para negarlo. Entonces, si esto me da un 0 y yo lo que necesito es un 1, bueno, la NOT se va a encargar de
hacer ese trabajo. Y de esta manera yo voy a tener que mientras esté interrumpida la barrera infrarroja, voy a tener un cero de salida, aquí voy a tener un cero de salida, que a través del ano se va a transformar en un 1 y con un 1 en el terminal de reset del oscilador se empieza a trabajar y voy a tener, si hice bien los cálculos y conecté toda la frecuencia de audio. Como ya hice el análisis del circuito, otra vez, ¿qué tengo que hacer? Hacer los cálculos y pasar a dibujarlo por completo. ¿Para qué? Para poder guiarme en lo que es el armado o el eventual armado al protoboard. Entonces, una vez que ya tengo esto, me voy a guiar, lo voy a armar en protoboard y voy a comprobar que funciona. Bueno, ahora tenemos el segundo circuito, el que tenía que disparar a través de una barrera infrarroja. Tenemos además que blindar siempre el fotodiodo para que no le incida luz de hogar que no sea desde el emisor. Lo ideal sería con termocontraíble negro, como lo tengo, lo hice con cinta. Bien, el tema recordamos, interrumpo la barrera y tengo que tener audio en el oscilador. Así que bueno, si todo salió bien, mientras interrumpo, tengo el audio, tengo el testigo, únicamente mientras esté interrumpido tengo audio sobre el parlante. Circuito funcionando. Bueno, entonces hacemos este tercer y último ejemplo donde vamos a pensar que es un sistema de alarma que se va a accionar a través de una barrera infrarroja, me va a dar una señal de audio sobre un parlante y aunque el objeto o la persona que haya activado la barrera, que la haya interrumpido, ya no se encuentre ahí, el aviso sobre el parlante va a seguir, voy a seguir teniendo tono de audio sobre el parlante, porque eso es lo que quiero que haga un sistema de alarma, ¿sí? Que me dé aviso y que siga indicando que algo ocurrió. Y eso va a seguir así hasta que a mí se me ocurra desactivarlo o hasta que al usuario se le ocurra desactivarlo a través de un pulsador. Y acá también voy a tener que pensar qué voy a utilizar. Bueno, es más que evidente que necesito una barrera infrarroja y un oscilador de audio. Obviamente el pulsador y el parlante se quedan de maduro que los tengo que usar, no los cuento porque no los estoy enumerando únicamente los que son los circuitos lógicos. Entonces, tengo mi barrera infrarroja y mi oscilador. Pero necesito algo más porque yo quiero que se mantenga la señal de audio. Una vez que se dispara el oscilador, yo quiero que permanezca. Entonces necesito memorizar ese estado. Y si voy a memorizar, bueno, vemos un solo circuito que puede memorizar un estado, que es un flip-flop RS, ¿sí? Al igual que antes, entonces traigo un bloque de barrera infrarroja, necesito el bloque del oscilador, necesito el bloque del parlante, el RS, obviamente, y bueno, vamos a ver si con esto me arreglo o necesito algo más para trabajar. Bueno, como siempre, el oscilador es el que va a accionar al parlante, eso es más que evidente, a través del terminal 3, que es la salida. Y el RS es el que va a controlar el oscilador. ¿Por qué? Porque recordemos que un flip-flop, una vez que se activa o se setea, permanece con su salida en ese valor, pese a que la entrada vuelva a la condición de desactivación, o sea, pese a que vuelva a estar en 0. Entonces pensemos lo siguiente, si yo conecto la salida del RS, la salida que se llama Q, recordemos, al terminal de reset del oscilador, que es el terminal número 4, siempre que en Q haya un 1, el oscilador va a empezar a trabajar. Por lo tanto, yo necesito previamente que el RS arranque en condición de reset. Ya vimos cómo hacer eso, lo vimos en el ejemplo justamente que habla de este flip-flop. Entonces, necesita condición de arranque, ¿sí? Que arranque en reset para que Q empiece en 0. Recuerden que eso se hace simplemente con el agregado de un capacitor, es muy sencillo. Y para que se dispare el flip-flop tendríamos que trabajar a través de la entrada de set. Cuando set recibe un 1, Q pasa a estado alto. Entonces, a través de la barrera infrarroja yo debería disparar el flip-flop. Pero recordemos que la barrera, cuando se corta, cuando se interrumpe, me da un nivel bajo. Y el flip-flop lo disparo por nivel alto. Entonces, otra vez voy a tener que recurrir al uso de una compuerta NOT de la siguiente manera. La barrera va a
ir conectada a la compuerta NOT. ¿Para qué? Para que al interrumpirse me dé un 0, pero la NOT ese 0 lo transforme en 1 y con ese 1 yo disparo la entrada de set. Yo disparo la entrada de set, Q pasa a estado alto y ese estado alto hace que empiece a trabajar el oscilador. Si la barrera se libera, obviamente esto va a pasar a estado bajo, la entrada de set va a pasar a estado bajo porque la barrera se liberó. Pero a mí no me preocupa porque Q sigue en estado alto, porque eso es lo que hace un flip-flop. Q va a seguir en estado alto y el oscilador va a seguir trabajando. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que yo me decida a conectar, o mejor dicho, a oprimir el pulsador, el cual no lo tengo todavía dibujado. Entonces vamos a traer acá un pulsador que va a estar conectado al flip-flop, ¿sí? A la entrada de reset. Entonces, cuando yo oprima ese pulsador, ¿sí? Lo que va a pasar es que el flip-flop se resetea, dejo de tener nivel alto en Q, dejo de tener ese nivel alto aquí en Q, y por lo tanto el oscilador ya no tiene más la excitación en la entrada de reset y va a dejar de trabajar. De esta manera lo tengo diseñado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, igual que antes necesito calcular todo y además hacer el dibujo completo de lo que tenga que conectar, ¿sí? Aquí lo vemos bien. Una vez que tengo este dibujo completo, lo voy a armar en protoboard, voy a revisar que funcione y en todo caso ahí terminar el diseño. Bien. Finalmente, el último circuito, el que tenía que quedar disparado una vez que se activaba la barrera. Tengo ahí ya conectado el RS con el capacitor de arranque. Recordemos en reset para que siempre que doy alimentación arranque de esa manera. Entonces yo interrumpo la barrera infrarroja y sigo teniendo audio. Ahí se escucha el parlante, pese a que podemos ver que la activación ya no está más. Hasta que yo no presione el pulsador de reset voy a tener siempre audio sobre el parlante. Entonces de vuelta yo corto la barrera y voy a tener audio hasta que libere a través de este pulsador, ¿sí? Nuevamente. Bueno, con esto ya tenemos probados los tres circuitos, los tres funcionando. Entonces sabemos que los diseños estaban bien hechos porque lo verifiqué a través de la práctica. Bien, habrán notado que para poder hacer esto yo tengo que tener en claro qué hacen los circuitos que intervienen. Es decir, yo no puedo usar un temporizador, un oscilador, si desconozco cómo trabajan las entradas o las salidas o cómo puedo disparar, accionarlos o activarlos. Por eso es importante que, llegado a este caso, repasen lo que vimos antes y que lo recuerden, que lo retengan en memoria para poder utilizarlo no solo en estos ejemplos, sino en cualquier otro que se les pueda presentar. Bien, espero que se haya entendido. Esto es todo con respecto al diseño de circuitos. Cualquier cosa ya saben cómo contactarme, así que será hasta la próxima.